Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Asier Vega, a quien conocí primero virtualmente en tiempos de pandemia, creo recordar, en un encuentro de estos que organiza la comunidad de SAP de Barcelona con David Ruiz, Luis Salvador y Enrique Castella en un SAP en Stantich, y ahí nos conocimos, aunque luego más adelante, cuando volvimos a la nueva normalidad, tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente en otro evento organizado por ellos en el SIT Barcelona del año pasado. Y por cierto, este año me llegó hace poco la comunicación de que va a ser ya el día 3 de noviembre. Y bueno, para el que no lo conozca, el SIT es un evento muy interesante en el que en un día hay distintas ponencias de distintos temas, normalmente bastante novedosos, en el que puede participar cualquiera. Así que os animo a apuntaros. Asier actualmente trabaja en una compañía danesa, al igual que cuando te conocí, que tiene un claro espíritu de innovación. Por eso vamos a hablar de eso precisamente, de, oye, esto de la innovación y SAP, ¿cómo cuadra? Pero vamos a ver que sí que cuadra. Y bueno, lo mejor es que nos cuenten un poco cómo ha llegado hasta allí. Bueno, cuéntanos, Asier, ¿quién eres? Muy bien, bueno, muchas gracias Antonio por la oportunidad de hablar contigo. Eh, Soy Asier, originario de Pamplona, y bueno, empecé en el mundo de SAP por casualidad. Al acabar la universidad apliqué a un trabajo de finanzas, no me cogieron, pero me dijeron que mi perfil podía ser interesante para trabajar en un proyecto de SAP, Ujú. de implementación del módulo de la planificación de la producción. Y Divertido el módulo, ¿eh? Un módulo divertido. sí, el más tradicional de SAP, bastante profundo. Y, y nada, en realidad empecé y dije, joder, pues no se me da mal. Y quise explorar más y hasta hoy, que ya no creo que salga de este mundillo. Una vez que entras es complicado. Y empezaste en cliente final, creo, ¿no? Sí, empecé en lo que era Gamesa, antes de que se fusionara con Siemens. Al final, Porque el departamento de IT estaba allí en Pamplona. Mm. sí, 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 sí. Conocí a gente por allí. Luego estuviste en otra compañía también del sector eólico. O sea, al final ha sido el viento, te ha ido llevando hasta, Sí. hasta donde estás ahora. Y ahora mismo, dentro del entorno SAP, ¿cómo te defines? ¿Cuál es tu Muy puesto? bien. Ahora es un poco más difícil, pero suelo referirme como arquitecto de sistemas, pero Ujú. no de funcional, sino de experiencia de usuario. En el mundo de SAP ya no es solo ABAP, ya no es solo Fiori, ahora hay mucho más. Y es toda esa área en el que yo me considero que puedo ayudar a la comunidad. Muy bien. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que te quiera localizar? En LinkedIn En es mi red Perfecto. social favorita. Pondré tu perfil ahí. Bueno, ¿cuándo empezaste realmente con SAP? ¿Cuándo empezaste a pegarte con el módulo PP? ¿En qué año más o menos? Sí, en el 2008. En el Que, 2008. Bueno, sí. ha pasado 15 años. Hablas de Ujú. experiencia de usuario. ¿Crees que SAP ha cambiado mucho y concretamente en eso, en experiencia de usuario, ha cambiado? Sí, sí, de hecho, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, SAP está haciendo un esfuerzo enorme por cambiar la percepción que tenemos de lo que es SAP, del tradicional ABAP o ALVs o Fiori. Ahora SAP es mucho más y compite en el entorno empresarial, es capaz de competir con otras nubes como la de Microsoft o la de Amazon. Mm. Ujú. Porque cuando tú tuviste tu primer encontronazo con SAP, el interfaz de usuario y tal, ¿qué te pareció? Sí, era una decepción. Es decir, esta empresa tan grande tiene esta forma de interactuar con los usuarios. Pero bueno, en realidad, la parte de lo que es el SAP tradicional, si bien no es lo más bonito, pero es eficiente, Robusto. Ujú. es robusto y funciona. Y por eso han llegado hasta donde están hoy. Claro, Mm. eso está claro. Bueno, tú empezaste en 2008, yo empecé en 97, 98, imagínate, había 10 años atrás lo que era aquello. Bueno, y hay gente con la que he hablado alguno que empezaron con R2, que eso ya era mortal. Pero Mm. bueno, está claro que ha cambiado, el producto ha cambiado y ¿crees que el ecosistema se está adaptando como debe, al ritmo que debe a estos cambios? ¿Qué percibes? Mm. Sí, bueno, la respuesta directa es que no, que el cambio que está sucediendo es muy, muy lento, demasiado lento, eh, teniendo en cuenta la fecha de finalización de soporte de ECC.
Ujú. Todo el tema de la nube de SAP, que es algo que va a ser necesario en la arquitectura de sistemas del futuro. Todavía hay muchas empresas finales, consultorías que no entienden cómo encaja todo eso y realmente nos quedan 3 o 4 años para estar ahí. La comunidad SAP son cientos de miles de personas en todo el mundo y hay que cambiar la Mm. mentalidad y los conocimientos de todas estas personas que además están en diferentes generaciones, no solo las Claro. generaciones nuevas que vienen, sino hay gente que tiene más de 60 años que está trabajando en este área y que tienen que reciclarse. Yo creo Entonces, que hay que reciclar gente y a incorporar gente nueva en el mercado, ¿vale? Y mm, las dos cosas van a costar, porque captar talento ahora cuesta, porque hay un montón de gente intentando captar talento. SAP no es el único fabricante ni la única tecnología que quiere captar talento. Y luego lo que comentabas, la gente que lleva mucho tiempo trabajando y que tiene, pues eso, ciertos vicios y tal, hay que readaptarlos, reciclarlos y hacerles ver que, pues, que el mundo ha cambiado. Como digo yo mm, muchas veces, sobre todo en los ABAP, no puedes estar toda la vida viviendo de hacer batch input y ALVs. El mundo ha mm, cambiado, sobre todo porque es que SAP ha cambiado. Entonces, si tú quieres seguir trabajando de esto, tienes que reciclarte algo. eso es. Pues, Bien, porque realmente con SAP yo creo que se puede innovar, ¿vale? sí. Tú estás trabajando en una compañía que no solo trabajáis con tecnologías SAP, trabajáis con otras tecnologías donde el tema de la innovación lo tenéis muy, muy en el núcleo de la compañía, ¿vale? De hecho, estuve mirando en el LinkedIn y en la página web en la que tenéis y, por ejemplo, vi que teníais un App House. ¿Qué es esto de la App House? Sí, el App House, de hecho, es un concepto de SAP. SAP está presionando mucho o está intentando mover mucho el tema de la innovación en las empresas que utilizan SAP. No solo, otra vez, no solo la forma tradicional de trabajar, en la que muchas empresas todavía trabajan con los requerimientos, le das al funcional y dices, oye, tienes que hacer este proyecto, consígueme los requerimientos. Y ha habido muchos proyectos que de esa manera no han tenido éxito, pequeños, pero también ha habido casos muy grandes como los de Lidl, que por no tener los requerimientos bien adaptados han tenido que hacer una inversión de 500 millones de euros y no ha habido nada. Entonces, SAP lo que quiere es cambiar, transformar esta forma de trabajar, ¿no? De hacerlo un poco muy tradicional a hacerlo de una forma más moderna a través de metodologías que no vienen del mundo de SAP, sino que vienen del mundo de software abierto, como Ujú, puede ser Design Thinking. ujú, Entonces, App House eh, ha reclutado una serie de partners de SAP por todo el mundo, desde Australia, Estados Unidos, Europa, eh, para ayudar a clientes a trabajar en estos proyectos que son más innovadores, que dan más valor a las empresas, de una forma que no sea la tradicional. ujú, Entonces, a nosotros, a los partners, ellos nos ayudan con formaciones, nos ayudan con temas de marketing y nosotros también a ellos les damos feedback de cómo va evolucionando el mercado de SAP, cómo va evolucionando la percepción de las empresas ujú, el tema de SAP y de innovación. ujú, ujú. Es un tema Muy bien. bastante profundo. Podríamos hablar 3 horas sobre esto, pero esto es lo que te puedo decir ahora. Sí, sí, yo, por ejemplo, lo conozco, bueno, porque conozco la metodología. De hecho, he impartido formación desde SAP, o yo imparto formación con SAP del tema de Design Thinking y del tema de agilidad, la metodología, etcétera. De hecho, recuerdo una vez en un curso que estuvimos durante 2 o 3 días contando un poco cómo se tienen que afrontar los procesos ahora, de que lo primero que tengo que ponerme es al lado del usuario, ver qué es lo que quiere el usuario, hacíamos un mock-up, diseñábamos la aplicación y recuerdo que estuvimos una vez en una sesión, pues que había 5 o 6 personas y les estuve explicando un poco qué herramientas se utilizan, cómo se debe hacer, cuál es el flujo, etcétera. Y al finalizar los 3 días, que todo empezó primero detectando las necesidades que había. Luego pintábamos, ¿vale? En una pizarra cómo era la pantalla, el mockup, cómo queríamos que interactuaran las pantallas y tal. Después utilizamos Build. Ahora Build se utiliza para otra cosa, para hacer un mockup y ver realmente cómo queríamos que navegara la aplicación. Y cuando estaba todo ok, al final me dijo una de las asistentes, dice, bueno, ¿y ahora todo esto cómo lo pongo en un BDP? Digo, no has entendido cómo funciona esto. Digo, creía que sí, pero si al final crees que tienes que hacer un BDP, vamos mal.
Porque al final, design thinking lo podría definir en pocas palabras. ¿En qué consiste? Sí, es una metodología en la que de una forma muy intensa se analizan, como tú has dicho, las necesidades del usuario con el usuario. De hecho, es el usuario el que define esas necesidades guiado por el proceso, define qué prioridades hay, qué parte de los problemas tienen más valor si los atacamos. ¿Mm? Ujú, Luego nosotros hacemos propuestas de soluciones y ellos tienen que validar esa propuesta no solo desde el punto de vista de que pueden trabajar, sino desde el punto de vista del caso de negocio. Si yo ujú, te implemento esto, ¿cuánto vas a ahorrar? ¿O cuánto vas a ujú, mejorar? Entonces, estos procesos suelen ser muy intensivos, desde 3 semanas a 2 meses, en el que se hace ujú, un análisis muy, muy intenso de las necesidades. ujú. Y después ya, una vez que tenemos claro cuál es la necesidad que tiene el cliente y evaluamos las posibles soluciones a ese problema, a esa necesidad, luego ya nos ponemos a construir. No Eso es. como hacíamos el método Waterfall y los proyectos de implantación que pues nos reuníamos, sí, escribíamos el BDP, 300 páginas, todo el mundo lo firmaba, nadie se lo leía o se lo leían muy por encima. Tardábamos 6 meses, un año en construir y cuando se lo enseñábamos al usuario decía, pues esto no es lo que yo quiero. Pues, Efectivamente. De hecho, hay estudios académicos que validan lo que acabas de decir. Cuando ujú, tú inviertes 1 o 2 meses anteriormente en hacer prototipos y pruebas de concepto, es tiempo que te ahorras una vez que has hecho la implementación en producción, corrigiendo, implementando lo que te había faltado. El coste de corregir e implementar cambios en producción es 4 veces más grande que hacerlo al ujú, principio del proyecto. sí, sí. Entonces, este es un cambio de mentalidad que sobre todo los jefes de proyecto, los jefes de departamento tienen que entender, que es una inversión que se hace adelante o al principio del proyecto, pero que luego durante la implementación no la tienes que hacer porque ya has evaluado Ujú. detalladamente con los usuarios lo que se tiene que hacer. Sí, de hecho, yo tengo una experiencia personal en la que precisamente eso de que lo tienen que tener claro y tienen que pasar por ello, pues no siempre pasa. Nos pidieron una oferta para, bueno, implantar SuccessFactors, un software de recursos humanos de SAP, y era un cliente el que no tenía definidos los procesos. Y dijimos, bueno, primero vamos a ver los procesos y además fui en la oferta de la mano de una compañía experta en Design Thinking. Vale, yo Ah, podía hacer el curso, yo sé de qué va y tal. No, nos digo, vamos, primero con esa compañía, que además el cliente lo conocía, de que había trabajado con otros clientes y le pareció perfecto. Y después ya nosotros pues implantábamos. Pero claro, cuando presentamos la oferta éramos más caros que otros. Entonces nos mm, dijeron, ¿y no nos puedes quitar toda esta parte de design thinking? Digo, no, porque si no tienes bien definidos los procesos, digo, entonces mi oferta va en bloque. Ya, pero es que si va en bloque y tal, pues es que los otros no han presentado esto. Digo, tú sabrás. Digo, la oferta va en bloque. No podemos quitar porque creo que si no tienes definidos los procesos es lo que necesitas. Es más, necesitas más eso que la implantación de cualquier software. Y no lo efectivamente. entendieron. Y eso que conocían, tenían referencia de la empresa que iba a hacer el tema de design thinking, o sea, estaban contentos, pero el presupuesto no les daba y se ponían a recordar por ahí. Digo, bueno, a la larga te va a salir más caro, como bien dices, porque lo Mm, que te va a pasar es que no vas a implantar como debes y luego al final vas a estar rehaciendo cosas. Pero no, mm, no lo ven esa inversión. Porque además mm. muchas veces lo que hacen es la inversión inicial de si yo tengo un presupuesto de 200.000, pues lo que me encaje en 200.000. Que luego a la larga eso me cuesta 800.000, bueno, eso ya lo tendrá que justificar otro. Yo tengo que sacar esa oferta inicial con el presupuesto que tengo. Pero bueno, Efectivamente. Y de hecho, si analizamos lo que estás diciendo, al final todo viene, todo es una cuestión de liderazgo. ujú, Si los líderes de los proyectos, de los departamentos, no son capaces de entender este tipo de cosas, este tipo de situaciones, eh, pues ahí paramos. sí, Entonces, sí, estamos, hay perdemos. mucha pedagogía que hacer en respecto a metodologías y tecnologías nuevas. Sí, porque luego hay gente que piensa que design thinking es poner POSIT y ya está. Pego 4 POSIT y ya he hecho design thinking. Y yo, va, Mm, pero esos POSIT al final, ¿en qué? ¿Cuál es la conclusión que sacamos de eso? ¿Se quedan ahí pegados de por vida y ya está? Tiene que hacer cosas. Y luego hay 1000 herramientas realmente para analizar el problema y buscar soluciones. Y el tema del prototipado también es fundamental. Y sí, sobre sí. todo la forma de captar feedback rápidamente.
De hecho, yo creo que la primera vez que coincidimos en el Stamp Teach en la charla, yo creo que contaste un caso de negocio en el que pescadores de Groenlandia, si no recuerdo mal, ¿vale? Utilizaban una aplicación SAP para trabajar, para mejorar su proceso. No, cuéntanos un poco de qué Sí, iba sí. eso. Bueno, hace unos años hicimos un proceso de Design Thinking y luego hemos hecho un proyecto bastante interesante con una empresa que se llama Royal Greenland. Es Ujú, una empresa danesa que se dedica básicamente a comprar pescado en Groenlandia, porque la calidad del agua en Groenlandia es muy alta, ujú, entonces la calidad del pescado también lo es, y luego lo venden en los mercados europeos. Pero ellos no son los que la pescan, sino que son los pescadores de Groenlandia. ajá, Groenlandia es un país gigante, pero con una población de 50.000 habitantes, con problemas de no tienen industria, el nivel de educación es muy alto, muy bajo, perdón, el nivel de ujú, alcoholismo es muy alto, eh, hay mucha gente que no sabe leer bien, ujú, entonces el tipo de pescadores que hay también no son grandes empresas, son pequeñitos, van con su barquito, pescan algo del día, lo llevan a puerto y dicen quién me lo compra y con eso van subsistiendo. Esta empresa danesa, su hipótesis era, si les implementamos una aplicación, va a haber varios beneficios. Uno, nosotros vamos a poder en tiempo real ver qué es lo que nos traen para luego poder meterlo a nuestro sistema de supply ujú, chain que está en SAP. sí, Dos, eh, vamos a poder geolocalizar dónde han sido pescados esos animales ujú, y con eso vamos a poder justificar una certificación medioambiental que nos permite ujú, incrementar el precio un 25%. Y lo tercero es que los pescadores en tiempo real pueden ver cuánto dinero van a ganar, porque van ujú, a meter 50 kilos de bacalao y ujú, pueden ver el precio. Y esto va a hacer que todos los pescadores pequeños quieran ir a esa empresa en vez de ir a otras empresas. ujú. Entonces, bueno, las hipótesis eran esas. Hicimos un proyecto de Design Thinking porque, claro, los usuarios no tienen tenían los teléfonos Nokia, los antiguos, Claro. Sí, sí, los de la con serpiente. con el teclado, ¿no? El Nokia 3110, los irrompibles. Eso es que para Groenlandia está bastante bien. Sí, Entonces, ¿qué pasó? Que fuimos ahí un par de veces para validar, como tú has dicho, los diseños primero y luego la segunda vez fuimos para validar prototipos en la aplicación móvil. Y el feedback fue fantástico porque, claro, nosotros en Europa no somos capaces de imaginar cómo trabajan ellos allí, claro. entonces hubo muchas cosas que corregir. Una de las principales fue la empresa danesa, nos decía, para que los usuarios se loguen, implementa el login de Facebook. Todos tienen Facebook. Bueno, Ujú. nosotros dijimos, eso lo validaremos Habrá que verlo, en claro. campo. Sí. Y el resultado era que la mayoría no tenían Facebook. Imagínate si construimos una aplicación que cuesta bastante Basada dinero en eso. Ujú, y en cuanto se la bajan, no la pueden usar. Bueno, es una decepción gigante. ujú. Entonces, bueno, el design thinking ayuda mucho sobre todo a los departamentos de IT a abrir los ojos y decir, ostras, que igual no soy yo el que tiene que hacer los requerimientos, igual tiene que ser el negocio ellos mismos, pero Claro. guiados por nosotros y con una metodología que sea bastante digerible, que no sea meter todo en un Ujú. Excel o en un documento Word y que sea aburrido. Y, ¿no? Y luego lo de ir al lado del usuario fundamental, bueno, por lo que has dicho. Si me dices que tienes estos teléfonos, me dices que tienes Facebook, pero realmente tengo que ir realmente y ver. Porque si no sabes lo que tienen, realmente alguien es capaz de decir, bueno, pues nada, les instalas Fiori y se conectan. Pero Fiori, a ver, si tienen un Nokia, eso, 3110, les instalo ahí el Sablogón, si te parece, y se conectan. Y el pescador, según está pescando y tal, tiene ahí un móvil, tiene un PC, ¿no? Y se conecta. Tienes que ver un poco la realidad del caso de uso y del caso de negocio, y al final Mm, eso lo haces pegándote al usuario, realmente. Eso es, eso es. Obviamente, bueno, ¿por qué esto es un proyecto de SAP? Eh, Cada vez que la empresa danesa compra al pescador, se genera una orden de compra en SAP. Ujú, Y también se genera una entrada de producto, etcétera. Entonces, ¿eh? realmente son aplicaciones que el frontend es una aplicación para el pescador, pero todo lo que hay Ujú. detrás es SAP puro y duro. El pescador no se tiene que meter en la M21N y detallar los campos de la transacción, ¿no? No, no, Según, no.
con una mano está pescando y con la otra se va a una pantalla Saki tradicional. Sí, efectivamente. Y luego también hicimos, en realidad son tres aplicaciones, dos móviles y una web. La otra móvil es para la gente del puerto, para poder, cuando llega el pescado, van con un iPad y pueden ver si el registro que ha hecho el pescador corresponde con lo que ellos Coincide. ven visualmente. Ujú, Y luego la tercera, que es una aplicación web que la hicimos en Angular, pero que tira de SAP, de ujú, una, de una base de datos HANA que replica ujú, en tiempo real los datos del backend. Esa es para la gente que está en la oficina, en el puerto y tiene que generar las órdenes de compra, aprobarlas, etcétera. Entonces, eso es. ujú, Este tipo de usuarios que tienen un nivel bastante limitado de conocimiento de tecnología, se les construyó algo para ellos, para que no tengan que aprender constantemente a meterse a la MN21N o cosas así. ujú. Claro, claro. Y ha Todo sido un empieza por, éxito. como has dicho, por ponerte del lado del usuario. Todo empieza por ahí. Porque Mm, si realmente lo que haces es alguien en un despacho, alguien que no se ha subido a un barco en su vida, que no ha pescado en su vida, diseña la aplicación sentado en el despacho, en la silla de su despacho, seguramente las condiciones no van a ser las mismas, ¿vale? Si estoy en el mar y pescando, que si estoy sentado en un despacho con un pantallón de 50 pulgadas. Pues mm. creo que no va a ser igual. Efectivamente. Efectivamente. Y Perfecto. bueno, ha sido un Dime, éxito. dime. La Ujú, empresa, Royal Greenland, ha seguido implementando cambios. SAP ha hecho una promoción global con ellos y ujú, bueno, realmente los proyectos que nosotros hemos hecho, en los que nos han permitido implementar Design Thinking, han sido muy, muy exitosos. Que no es una cosa ujú, nuestra, de hecho es una cosa de ellos porque han sido capaces de decir, necesitamos esto. Y cuando se ujú. hace, realmente es eso lo que necesitaban. ¿No? Y de hecho decíais, por ejemplo, que en la web habéis utilizado Angular y tal. ¿Qué herramienta RESAP o qué tecnología RESAP habéis utilizado? Ya sé que el backend está todo en SAP, la base de datos HANA, pero ¿qué piezas, digamos, habéis utilizado? Sí, bueno, para que el rendimiento de las aplicaciones móviles y web sea óptimo y no haya interrupciones, o para que el backend no se caliente demasiado con peticiones de datos muy grandes, Ujú, implementamos una base de datos HANA, eso, en la que los datos se replican en tiempo real. Y ujú. HANA va muy bien. Entonces, la experiencia de usuario no es solo el diseño de la aplicación, sino también es el Sí. rendimiento Que el tiempo de respuesta sea rápido. efectivamente. Eso es la piedra angular de todo el ecosistema. Ujú, Alto rendimiento en las aplicaciones. Luego, las aplicaciones móviles las hicimos nativas para iPhones y ujú. ahí la SAP BTP tiene un SDK para construir Sí. aplicaciones de forma más rápida. Por ejemplo, Ujú. toda la introducción de la base de datos offline, porque los pescadores tienen que estar Sí, offline, claro. es bastante fácil de implementar con estos SDKs. Y luego la Angular, bueno, la Angular está hospedada en BTP, porque Ujú. en BTP puedes, ahora mismo puedes Sí, desarrollar cualquier tipo de en lo que aplicación. quieras. Ujú. Entonces, bueno, está todo en el ecosistema de SAP, bien cerradito y está funcionando bastante bien. Y empezó siendo BTP o empezó siendo SCP, con tanto cambio de sigla, cuando Esto era hicisteis el proyecto. sí. Sí. SCP, ¿no? Claro. Que al principio fue HCP, que ahí nos vuelven un poco locos. Al final, BTP es una plataforma que tiene un montón de servicios y como bien decías, a nivel de desarrollo, pues desarrollar ahora en lo que quieras. Que hay Mm, gente que piensa que solo existe ABAP. Bueno, de hecho, también puedes desarrollar en ABAP, tienes el ABAP en Cloud, pero en SAP se puede desarrollar o para SAP o trabajando contra SAP en distintas tecnologías, distintos lenguajes. Porque al mm, final esto no se trata simplemente de hacer esos listados y de hacer ALVs y de hacer cargas, sino que ahora puede hacer aplicaciones eso, del siglo XXI, ¿vale? Y con eso una es. experiencia de usuario pues de este siglo, no con esas pantallas que nos hemos encontrado siempre. Lo malo es que las pantallas de antes siguen existiendo y que los clientes que llevan eso, o los usuarios que llevan 15, 20 años haciendo facturas, dando de alta a clientes, creando pedidos con esas pantallas, quieren esas pantallas. Tú les tienes ahora con una nueva experiencia y tal. No, 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 ellos están acostumbrados a lo suyo. Entonces la gestión del cambio
es fastidiada. Eso a nivel de usuario. Y a nivel de configuración, a nivel de consultoría, bueno, pues el backend es más o menos lo mismo. Ha habido cambios, ¿vale? Ha habido mejoras y tal, pero más o menos igual. Las cosas se configuran igual, se parametrizan igual. A nivel de frontend, evidentemente ha cambiado. Hay gente que, pues, cuando tiene que crear un pedido, pues, por ejemplo, de compras con la transacción normal, pues si le falla algo, /H y es capaz de debuguear más o menos en ABA. Pero como le pasa lo mismo en la aplicación fiel correspondiente, hay mucha gente se pierde. Sí. Madre mía, qué falla aquí, ¿dónde estará? Pero bueno, si al final, si tienes claro que, bueno, que yo al final lo que estoy llamando es a un servicio, que esto me lo pasa por OData, si tengo un poco cómo funciona SAP ahora, cómo tienes tú toda la información, realmente no es demasiado complicado. Ahora, tengo que hacer ese cambio, tengo que hacer ese giro, porque si no hago ese cambio y me sigo manteniendo en mi backend y en el ABAP de toda la vida, estoy muy perdido. No solo en lo que yo desarrolle y en el tipo de aplicaciones que estáis usando vosotros, sino en lo que está haciendo SAP. SAP en S4, todo va así. Tienes aplicaciones, tienes ODatas, tienes servicios, tienes APIs, entonces todo va así. Mm. Pero como sigues teniendo el código ABAP por detrás, pues hay gente que sigue tocando. Un poco lo que están intentando ahora también del clean core y mantener el núcleo limpio y tal, porque vas a poder seguir tocando cosas que hay gente que piensa que cuando te vas a S4, ya sea cloud on-premise, no se puede tocar nada. Y yo no, Mm. se puede tocar, pero de otra forma. Sí. Lo que tienes que hacer es, puedo tocar la lógica, puedo tocar la interfaz de usuarios, qué quiero tocar y cómo y dónde lo quiero tocar. Y ahí BTP, aparte de otras muchas cosas, te ayuda a hacer todo eso, porque BTP al final es una plataforma. ¿Cómo definirías tú BTP? Así en pocas palabras. Sí. Eh, BTP es, como tú dices, una plataforma, es un taller que te da multitud de herramientas para construir tus soluciones. Estas herramientas van a estar siempre actualizadas, por lo que siempre vas a poder ir mejorando tus herramientas para poder crear soluciones mejores. Aparte que también puedes hospedar ahí todas tus soluciones. Y como tú dices, BTP ahora va a ser el acompañante del S4 para el resto de años. Entonces, efectivamente, si una empresa tiene que hacer una solución que es bastante adaptada a ellos, pues no la hagas en S4, hazla en BTP, puedes mejorar la experiencia de usuario, puedes reducir la inversión porque estas herramientas de la BTP te permiten hacer cosas, como tú has dicho, bastante rápido. Ujú. Entonces, bueno, es un tiempo bastante interesante porque la BTP nos puede ayudar a toda comunidad de una forma muy, muy, Ujú. muy, muy potente. Cuando Sí. la gente ve aplicaciones web que utilizamos todos los días, bueno, pues es que este tipo de calidad de aplicaciones web o móviles es lo que se puede hacer ahora gracias a las herramientas que da una plataforma como la de SAP. Ujú. No sé por qué nos tenemos que conformar ahora en menos. Sí, sí, sí. Yo a veces, que, bueno, doy formación, clientes, partner, y a veces le digo, oye, dime una tabla, la que quieras, estándar. Digo, y verás como en menos de media hora hacemos una aplicación que saca un listado de lo que tú digas, pedidos, facturas, clientes. Luego, claro, no me pidas en esa media hora que si le doy el botón, la factura se envía, no sé qué. Digo, no, simplemente un listado. Digo, dímelo y en media hora lo hacemos. Y se hace. Y te lo creas de cero. O sea, es que me creo la cuenta de BTP, localizo el CDS y con un asistente hago la aplicación. Claro, tengo que conocer un poco cómo funciona eso, qué CDS es el que tengo que coger, cómo funciona el Business Application Studio, etcétera, etcétera. Pero realmente hay muchas ayudas, hay muchos asistentes. Evidentemente, aparte de que tengas asistentes, tienes que saber qué estás haciendo. Tengo Claro. que saber realmente qué estoy haciendo, qué estoy instalando, qué es un repositorio Git, por ejemplo, que parece una Sí. chorrada. Parece una chorrada, pero por ejemplo, en el caso de los desarrollos en SAP, como tienes la capa de transporte de no, yo tengo una orden, una tarea y tal, cuando les hablas de un repositorio, un sistema de control de versiones como Git y tal, a algunos les explota la cabeza. Pero ¿cómo que algo lo podemos tocar todos a la vez? Yo, sí, luego lo que es. No, 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 yo si tengo un programa en el SAP tradicional, si estoy tocando una función, esa función no la puede tocar nadie hasta que yo la libere y tal. Yo, bueno, el mundo ha cambiado y Mm. SAP ha cambiado en eso también, porque Sí, todo para ese bien. desarrollo de aplicaciones web, pues la forma de desarrollar es distinta. Entonces, Mm. además, como bien has dicho, en BTP, con BTP puedo desarrollar esas aplicaciones, también puedo integrar y luego tengo un montón de servicios. Entonces, ¿qué ventajas me puede ofrecer la plataforma de SAP BTP frente a otras? Pues es que tiene ventajas.
Muy buena pregunta. Eh, BTP en general no es tan maduro como Microsoft o como Amazon, pero no están orientadas al mismo entorno. Claro. La nube de SAP, la BTP, está muy orientada a trabajar con datos de SAP. Muy, Ujú. muy orientada. Es mucho más fácil crearte una aplicación web cuando vas a consumir datos de SAP, creártela en BTP. Esas integraciones se hacen de forma muy fácil, hay menos problemas con la infraestructura, con la conectividad, etcétera, que si tienes que hacerlas en Microsoft o en Amazon. Em, Luego, por ejemplo, Fiori, a mí yo Ujú. con Fiori tengo un poco de amor-odio. Amor-odio, ¿no? O sea, para unas cosas sí, para otras no. Sí, es muy fácil crear aplicaciones web con Fiori, pero tienen que ser simples, tienen que ser relativamente fáciles. SAP, la Ujú. BTP te da muchos componentes ya hechos, incluso aplicaciones, modelos ya hechos que se adaptan a la mayoría de casos de uso que hay en un entorno empresarial. Pero ya cuando quieres hacer un poco algo más avanzado, Fiori se atasca. Se atasca y no Sí, da más. pero Pero bueno, lo que tú dices, las ventajas, muchas para el entorno empresarial, porque ayuda de una forma muy efectiva a mejorar la experiencia de usuario, a mejorar el rendimiento y hacer desarrollos más rápidos que lo que se pueden hacer en los entornos tradicionales. de hecho te diría, hablando de Fiori, que con los Fiori Elements realmente puedes hacer el 70-80% de las aplicaciones que tienes en el estándar están basadas en esos patrones. Ujú. Tengo amigos que desarrollan en SAP UI5 puro y duro y dicen, no, pero te mete mucha cosa, pero tal, pero luego si quieres hacer algo, digo, mira, primero tienes que conocer todas las opciones que tienes para extenderlas, ¿vale? Mm, Simplemente jugando con las anotaciones, saber todas las posibilidades que tienes, digo, y después ya, pues hablamos. Evidentemente, si es algo muy a medida, hazte la aplicación de cero. Pero como te encaje, digo, de verdad, que es que tienes que pensarlo bien. Si te encaja una plantilla de Fiori Element, tira por ahí. Es que el sí, ahorro de tiempo es, bueno, brutal, sí. puede ser. O sea, nos sentamos al lado, yo se lo digo a veces al que desarrolla, digo, vamos a sacar un listado de algo, digo, voy a utilizar siempre un report, una WordList, seguro, seguro, Mm, porque voy a tardar mucho menos, me lo va a dar y luego ya, pues tengo que adaptar. Si tengo la posibilidad de extender esa aplicación, pues la extendo y la adapto como quiero. Y si no, a lo mejor primero tengo que convencer al usuario que realmente esa funcionalidad que quieres no es tan crítica como tú crees. ¿Vale? O mm, crear ese report y luego de ahí saltar a otra, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad, esto pasa también con las queries normales, con las queries que se hacen en ABAP, pues la gente que sabe programar dice me hago un programa, la gente que no sabe programar se hace una query, la query por detrás te genera un programa que genera un montón de cosas que no te hacen falta para nada. Pero bueno, el mm, que no sabe programar lo soluciona así. mm, Entonces, bueno, yo tengo una relación ahí también, yo creo que son muy útiles el saber utilizar Fiori Element y luego además, como ahora está de moda el concepto de low code, no code, parece que cualquiera va a saber hacer aplicaciones, saber mm. programar, etcétera, que eso realmente, yo digo muchas veces, vamos a ver, si hay usuarios que no saben hacer una macro en Excel, ¿tú de verdad crees que por mucho que tú tengas herramientas que son pintar y arrastrar, va a saber realmente hacer la aplicación que quiere? Lo veo un poco complicado. Para mí, eso son herramientas también que facilitan el trabajo del desarrollador. ¿Qué opinas tú ahí? Sí, es muy interesante este tema de low code, no code. Yo también soy un poco escéptico en este tema porque lo que llaman el usuario civil o algo así lo El llaman. Citizen Developer, ¿no? Citizen developer, sí. Em, si esta persona sabe hacer algo de desarrollo, aunque sea mínimo, no se metería a hacer estas cosas. Estaría en IT, estaría en otros departamentos que no son los de negocio. Luego, también pues hay un poco el tema de SAP, las Power Apps de Microsoft. Sí. Microsoft sí que ha sabido implementar esto muy, muy bien. Muy, muy Ujú. bien. Pero no solo el frontend, sino todas las capas. Pero claro, porque ahí no hay una integración potente con ningún sistema. No. Las de Microsoft son aplicaciones standalone. Las de SAP están más orientadas a tener integraciones con los procesos del backend. Y ahí, Ujú. cuando tienes que tener una integración, ya no hay low code. Claro. Ya Ahí es es. complicado.
tengo que llamar a la API, tengo que pasarle unos parámetros, la clave. Si Microsoft en general lo hace todo muy bien, porque por ejemplo a nivel de Analytics, pues te mete Power BI y luego tú tienes otra herramienta y como claro, pues como hay muchas compañías que tienen Office 365 como software ofimático, ya tengo Microsoft, a partir de ahí, ¿qué hago? Te meto Teams. Por ejemplo, Teams a mí no me parece la mejor herramienta de colaboración, pero como en la mayoría de los clientes o en muchos clientes está el paquete de Office, pues te toca utilizar Teams. Sí. Y Power BI y Power Apps y tanto es Microsoft ahí realmente va metiéndose y es difícil luchar con ellos. Pero bien, como dices, si me quiero integrar con SAP y tal, con Power Apps, va a ser un poco complicado. Y luego cuando decías que hay, te preguntaba por BTP y las ventajas que tiene, me decía que está muy preparado para trabajar con productos SAP. Esto cuando SAP empezaba con tema de BW, había otro Data Warehouse. Claro, por supuesto, había otro, perdón, Data Warehouse. Data Warehouse Cloud, ese era el producto de SAP, bueno, ahora DataSphere. Digo, había otros productos que podían ser mejores, pero claro, el BW en SAP ya venía con una serie de contenido de negocio que directamente leía datos de SAP. Pues Claro. con BTP pasa lo mismo. Tengo ya una serie de servicios preparados específicamente para atacar e integrarte con las distintas soluciones SAP. ¿Que Amazon lleva más tiempo? Sí. ¿Que Azure tiene otras cosas? Sí. ¿Que no todo tiene por qué ser un servicio de BTP? ¿Que puedo utilizar servicios de distintas plataformas? También. Pero que BTP lo voy a tener que utilizar. O sea, cualquier Sí, sí, cliente seguro. que siga trabajando con SAP va a tener que utilizar BTP, porque es un poco el, como digo, el nuevo NetWeaver, es la nueva plataforma en la que está basado todo. Y me da igual que me vaya a cloud privado, a cloud público, al on-premise, al on-premise, o sea, BTP, alguno de los servicios de BTP, que luego tiene 1000 servicios, no voy a utilizar todo, es que la gente también se confunde y se lía, porque es como en Azure o en Amazon Web Service o en Google. Yo no utilizo todos los servicios ni de Google, ni de Amazon, ni utilizas el que necesitas. Pues podrás utilizar un servicio de Machine Learning, de desarrollo de aplicaciones o de integración, pero no es tengo que conocer todos los servicios de la plataforma que sea y utilizarlos todos de esa plataforma. Probablemente podré utilizar, pues a lo mejor, temas de Machine Learning con Amazon o con Azure y otras cosas con BTP. Pero evidentemente, si mi núcleo de negocio es SAP, por lo menos tengo que darle una opción a los servicios de BTP. Luego ya me meteré a evaluar precios, coste y tal, realmente me hace falta, pero le tengo que dar una oportunidad, porque yo creo que está claro que no es una apuesta de futuro, es la realidad y es el presente. Y SAP, si Sí. no entiendes, porque hay gente que no entiende ni lo que es el tema de cuenta global, sus cuentas, espacios y tal. O sea, tienes que tener esos conocimientos mínimos para saber un poco de qué estamos hablando y por dónde me van a venir, no en los próximos años, ya me está viniendo por ahí, ¿vale? Porque Mm. el cambio de S4 pues es un cambio que es inevitable. O sea, habrá clientes que a lo mejor digan, bueno, pues yo quito SAP y me voy a otro software, me voy a otro sistema, pero serán los menos. La mayoría van a cambiar. Siguen confiando algunos en que se va a extender la fecha y no va a ser 2027. Yo creo que no se puede estar extendiendo hasta el infinito. Y yo realmente me iría preparando para que el 2027 va a ser la fecha de cambio. Y como bien decías, quedan 3 4 años, pero en procesos, en empresas grandes, no van a ser proyectos que se hagan en 6 meses. Y más Claro. si realmente hay gente que piensa y quiere aplicar esos procesos de design thinking de vamos a rediseñar o a repensar aquellos procesos que definimos hace 15, 20 años, porque evidentemente hace 15, 20 años ni la tecnología era la misma, ni las posibilidades eran las mismas, por lo tanto los procesos yo creo que por lo menos hay que darles una vuelta. A lo mejor no Mm. rehacerlos todos, pero darles una vuelta, que ese es para mí otro punto crítico dentro de todos estos proyectos de migración. Vosotros, Mm. además, dentro de Trifo trabajáis con distintas plataformas, ¿no? No es solo SAP, también os pegáis con Azure, con Amazon, no sé si con Sí. Google. Cuéntanos. Sí, Por- trabajamos con casi todas las nubes porque nosotros no nos centramos en trabajar con una, sino nosotros nos centramos en la experiencia de usuario. Ujú, Entonces, si la experiencia de usuario podemos conseguirla mejor trabajando con la BTP, obviamente aconsejaremos hacer ese tipo de implementaciones técnicas. Pero si tiene que ser algo en Microsoft, pues así será. ¿Qué pasa? Que en el mundo de SAP siempre hay mejoras, siempre hay proyectos interesantes y cada vez eh, más, eh, más áreas de negocio ven posibilidades de empezar a usar los datos de SAP fuera de SAP. ujú. En aplicaciones móviles, en aplicaciones web, en integraciones complejas, en analíticas, fuera de SAP. Y ahí es donde nosotros estamos empezando a tener bastante tracción.
Ujú. Eh, pero bueno, siguiendo el tema este de BTP y Microsoft, Sí. eh, todas las empresas grandes van a tener que tener una estrategia para convivir con las dos, todas. Ujú. Sí, sí, Eh, sí. y esto no es una guerra. De hecho, las palabras competición y cooperación tienen muchas letras en común. Y Sí. SAP y Microsoft están haciendo eso, están cooperando bastante, porque De saben hecho, que o cooperas o te aíslas demasiado. SAP llega a acuerdos con todas, con Microsoft, con Azure, digo, con Amazon, con Google, entonces al final te puedes integrar con todas. Ahora con todo el tema de inteligencia artificial, sí, sí, he llegado a acuerdos con Azure, pero también he llegado a acuerdos con Google y voy a incorporar varios, ya entonces se sube también a todos los carros, que a veces eso le vuelve un poco loco a los clientes también. Sí, Tanto cambio de pero siglas y tanto Pero tiene acuerdo. sentido. Tiene sentido. Si no das todas las Sí, sí, opciones posibles, te vas a quedar tienes, atrás. tienes que estar ahí. Y hablamos de las nubes y tal, pero bueno, todo tiene que ser cloud o hay hueco también para el on-premise. Porque hay muchos Eh, clientes ahora que esa es la guerra de los clientes SAP. Joder, es que me tengo que ir a la nube, pero ¿por qué? Si yo quiero seguir teniendo mis máquinas, mis sistemas. ¿Tú qué opinas de eso? eh, yo creo que hay un punto medio. Hay un punto medio, sobre todo teniendo en cuenta el sector en el que trabaja la empresa. Hace poco, en el anuncio de ganancias de resultados del último trimestre de SAP, el CEO dijo que solo van a ofrecer inteligencia artificial a los clientes que estén en la nube. Ujú. Y tú dices, ¿en serio? ¿No conoces Sí, sí. a tus clientes? Tienes clientes del sector de energía, del sector de medicina, del De sector farma. bueno, todo esto. Son sectores que tienen que tener control 100% sobre su infraestructura. Y son sectores que van a necesitar la inteligencia artificial para seguir siendo competitivos. Entonces, no sé por qué SAP se lanza a mandar estos mensajes de dar miedo, sabiendo que sus clientes necesitan tener ese control. Por eso yo creo en la Ujú. nube, pero no es una religión. Hay que mirar cada caso con cuidado. Yo creo que es cierto que esos mensajes que son un poco incendiarios no tienen mucho sentido. Ahora han vuelto otra vez a subir el mantenimiento para on-premise y tal. Y cuando pides una oferta y te dicen, no, venga, pues me lo voy a llevar a cloud, vale, cuesta 1. Y si me lo quedo on-premise, cuesta 5. Puede ser. Puede costar 1,2, 1,5, 2, pero no puede ser 5. Entonces, al final, los clientes se ven un poco, eso, ya saben que son cautivos, porque, bueno, mover de otra cosa está complicado, pero es que encima me estás obligando a un sobrecoste que no tiene sentido. Porque Mm, muchas veces no se plantea como alternativa el que no te vayas a cloud. Y luego cuando planteas cosas de, oye, mira, es que en mi sector, es que la legislación, etcétera, me obliga a tener ciertas cosas on-premise. Pues es claro. un poco no conocer a tus clientes, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿qué me estás contando? Ujú, Y claro, si claro. esos mensajes yo creo que tampoco ayudan, ¿no? Porque es un poco... Y luego también el tema de la fecha que ha salido varias veces. Bueno, tú sabrás, pero esto quedan 3 años, quedan 4 años. Yo que tú lo haría ahora, luego no va a haber gente y tal. Bueno, ese no puede ser el argumento. Lo que tiene es que yo creo que el argumento bueno es presentar un caso de negocio como el de los pescadores de Groenlandia. Mira, con esta plataforma y con este tipo de soluciones hemos conseguido esto. Claro. Y me imagino que a nivel de análisis de números, pues se verán los beneficios, pero rápidamente, ¿vale? Ujú, Porque consigo que en el momento en que el señor captura el pescado, me manda el orador de la captura, cuando llega ya sabe lo que va a cobrar, cuando llega la lonja ya lo tengo, se crea el pedido de compra, o sea, se automatiza todo y se optimiza y la eficacia, pues evidentemente es mucho mayor. Eso es lo que no es, tienes que cambiar porque llega 2027, te tienes que ir a cloud, porque es que yo prefiero que sea todo cloud. Tal. No, ujú, o sea, me tienes que convencer con otro tipo de argumentos. ¿Vale? Que no digo que SAP no lo esté haciendo y que realmente hay muchos foros, hay mucho webinar, hay mucha presentación, pero quizá demasiado, estamos todos un poco saturados. Y claro, hablamos de la inteligencia artificial y que SAP se sube a todo, llega a acuerdos con todo. Pero claro, estamos hablando ya de que firma un acuerdo con Amazon, de lo último, de ChatGPT y tal, o de con Azure, y la mayoría de tus clientes siguen en el ECC, siguen todavía pensándose si voy a cambiar, no tienen ni puñetera idea de lo que es BTP o les suena así poco por encima y tú ya me estás hablando, me estás 50 pasos por delante. mm, Entonces, hay que mm. recoger un poco a la gente y acompañarla y que no se sientan obligados.
Sí, hay creo, que ¿eh? hacer más pedagogía de por qué hay que hacer el cambio. Y SAP tiene que ser Sí, más sí. realista. Pero bueno, Tiene que a ser la vez más. tampoco pueden parar el tren de la Claro, innovación. Pero claro, claro. Es que mm, es un poco lo que dicen siempre cuando trabajas en temas de innovación, tienes que tener un modo de trabajo bimodal, la gente que mantiene las operaciones del día a día y la gente que está innovando. Y ese es uno de los problemas también, que no hay gente suficiente, porque no hay gente ni en las consultoras ni en los clientes para afrontar todos esos proyectos que se vienen por encima, que se vienen por delante. Porque el ujú, cliente también necesita dedicarle tiempo a rediseñar esos procesos y ya simplemente, aunque no lo rediseñes y digas que funcione todo como está, hacer que eso funcione, pero se sigue teniendo que mantener su día a día. Entonces ahí necesitan incorporar gente, necesitan reciclar a la gente que ya tienen y que lleva 15 años haciendo lo mismo. Y las consultoras lo mismo. Entonces ahí estamos en como la tormenta perfecta. Y luego a la hora de reciclar gente, bueno, pues tendrás que hacerles que puedan dedicar tiempo a ese reciclaje y darle medios y darles herramientas y gente que se lo facilite. Eso está claro, pero si yo tengo un tío al 120% en proyectos, pues difícilmente se va a poder reciclar. Entonces tengo que buscar ese hueco. Y luego a la hora de incorporar gente, yo lo que encuentro es que a la mm. gente eso de SAP les suena como muy antiguo y no les gusta nada. Vosotros os encontráis eso, vosotros sois una compañía innovadora, a la hora de captar gente y talento, además estáis por toda Europa, os encontráis ese freno en el momento que sale algo de SAP. Ya sé que no hacéis solo SAP, pero en el momento que aparece por ahí la palabra SAP, ¿cuál es la reacción de la gente? Es mi tema favorito. La gente que entra al mundo de SAP. Ujú, Bueno, nosotros eh, trabajamos con ABAP, trabajamos con Gateway y con la parte tradicional, pero es lo de menos, lo que menos trabajamos. Trabajamos ujú, todo, sobre todo en lo que es tradicionalmente se llama full stack, aplicaciones de tecnologías que no son de SAP, las de ujú, comerciales. ujú, Entonces, bueno, podemos contratar a gente, no tenemos ese problema de decir, no, te vas a meter, tú que desarrollas en React, te vas a meter en un proyecto de Fiori. Bueno, esto ya lo hicimos en el pasado. Hace ujú, bastantes años empezamos a contratar a gente que desarrollaba frontend ujú. con aplicaciones con tecnologías modernas y les pusimos Sí, con Fiori y UI5. Y bueno, aprendimos que eso no hay que hacerlo. que no. No, que hay dos caminos. De empezar desde full stack y ir hacia SAP es el camino bastante más difícil y el que no aconsejo a nadie, o el Ujú, que empezar en ABAP y empezar a salir de ABAP. Ese es el ujú. camino. Es el camino que además es más gratificante porque como desarrollador de ABAP puedes aprender muchas más cosas, hay mucha Sí. más documentación disponible, cursos, etcétera. Ujú. Además, yo creo que el que sabe front, evidentemente, tengo que saber algo de backend, pero evidentemente si estoy en otras tecnologías, o sea, el backend de SAP es durillo, porque además luego también va de conocer procesos de negocio. Yo que sé que es Ujú. una solicitud de pedido, que es un pedido, una orden de fabricación, ¿qué me estás contando? Entonces, el que viene Sí, del mundo ABAP, ¿vale? Esos procesos, por no te especializas en algún módulo, ya más o menos te suenan, ¿vale? Te suenan conceptos y tal, y luego ya dar ese salto a la parte de front, que poco a poco yo creo que puede ser más sencillo. Ahora, sí. tengo que querer salir de mi zona de confort. O sea, tengo que probar y a programar, ya sea en frontend o en backend, se aprende programando y probando cosas. Y como decías, recursos hay un montón. O sea, sobre todo a nivel de desarrollo, es impresionante. Los cursos que hay en OpenSAP, lo que hay en developer.sap.com, todo lo que hay ahora en learning.sap.com, que con una cuenta trial puedes probar y hacer lo que te dé la gana. Está muy actualizado, o sea, es que es increíble. El de Oktoberfest, que suele hacer la comunidad de desarrolladores antes del TEC y tal. Es increíble. Lo que hace falta es tiempo también. Entonces, ahí, Sí. a nivel individual, pues cada uno es un poco libre y dueño de su tiempo y decide a qué dedica su tiempo. A nivel de compañía, si yo quiero que mis programadores o mis técnicos se adapten a eso nuevo, les tengo que dar un hueco. Herramientas tienen, les tengo que dar un hueco y tiempo. Y ahí está lo complicado. Otra Ahí está lo vez, complicado. Dime, dime. otra vez es un tema de liderazgo, Ujú, de que yo sí, tengo mi equipo y les puedo dar tiempo. claro. Es Sí, sí, eso es la clave. fundamental, fundamental. Entonces, vuestra experiencia ha sido que ha sido más fácil gente que Mm. sabía de ABAP reciclarle a estas nuevas tecnologías que acoger a alguien que venía del mundo full stack y el mundo frontend y pegarse con SAP, ¿no?
Sí, de hecho es un camino que ya no lo hacemos porque la gente se va de la empresa. Y de hecho, a la gente, a una gente, a alguien nuevo que incorporáis en la compañía, ¿le formaréis en ABAP primero? Porque a mí hay gente que me pregunta, oye, me quiero meter en el mundo de desarrollo. ¿Tiene sentido formarme en ABAP? Buena pregunta. Sí. Eh, no te voy a dar ni un sí ni un no. Depende mucho del contexto en el que esté tu empresa o tu equipo. Si Ujú, realmente tienes mucha demanda de hacer desarrollos en ABAP, aprende. Aprende, ujú. pero no te aísles en ABAP. Definitivamente, yo no contrataría a nadie para solo hacer ABAP. Y no, no, yo tampoco. Yo creo que Mm, hay que tener una visión genérica. De hecho, hay algún curso, algún itinerario de los que hay en learning.sat que te cuenta un poco las bases de ABAP, pero enseguida va muy enfocado a RESTful, va muy enfocado a sí. hacerlo desarrollos con ABAP Cloud, tal. Tiene más sentido eso. Mm, Porque sí. realmente esa gente yo creo que debería estar enfocada en esa nueva forma de desarrollar. Trabajar Mm, contra APIs, lo que es uno data, sí. servicios, etcétera, etcétera. No me El hagas futuro, el futuro está en sacar los programitas. datos de SAP. El futuro es sacar los datos de SAP y hacer tus aplicaciones propias con esos datos, pero en tecnologías más modernas. Claro. Y al final sacar los datos de SAP, yo les digo, si esto al final te lo resumo muy rápidamente. Tú al final SAP lo que hace ahora es modelar los datos con CDS, digo que tú, olvídate, son CDS, eso lo transformo en un lenguaje que van a leer mis aplicaciones con un protocolo que se llama OData, mis aplicaciones leen OData y hacen lo que quieran. Digo, eso es lo que tengo que entender. Ahora, eso es muy simple. Ahora, para llegar a que todo eso funcione, pues vamos a ver realmente. Porque hay gente, cuando le explico eso y la nueva forma de trabajar y modelar datos, entonces ya no puedo hacer un select a una tabla. Puedes hacer un select a una tabla, no deberías, deberías utilizar CDS y tal, pero por poder puedes. Bueno, pues si debajo de los CDS hay tablas, al final es lo mismo. Digo, sí, claro. Y debajo de las tablas, si sigo bajando, hay campos y debajo hay ceros y unos. ¿Sigues programando en esa? No, ¿verdad? Digo, entonces, al Claro. final, y sobre todo, no es ya que tú programes así, es que SAP todo lo está haciendo así. Entonces, si no entiendes cómo está pensado todo eso, es que no vas a entender nada, nada. Y bueno, ya te tocará a ti cambiar el chip, porque, por ejemplo, los que empezamos en programación estructurada, pues cuando llegó la programación orientada a objetos dijimos, ¿qué es esto? Luego ya ves cómo funcionan las clases, los métodos, etcétera, y dices, bueno, pues ya piensas en objetos. Pues ahora pasa lo mismo, que la gente que está muy en backend, pues, madre mía, pero al final tú lo que tienes que hacer es eso, coger los datos, ¿vale? Manipularlos y exponerlos. Y ya tu aplicación coge esos datos y los pinta. Evidentemente también hay lógica, si quieres, en la parte de frontend, pero sobre todo cuando tengo una base de datos como HANA y en la forma de desarrollar SAP, en el desarrollo tradicional de hace años nos decían, no cargues mucho la base de datos y mete toda la carga en la aplicación. Y ahora justo al revés. Entonces, SAP lo Sí, que hace es meter toda la carga que puede a nivel base de datos, y ahí entra en juego el modelado de las vistas HANA, CDS, como las quiera llamar, y luego ya tengo, una vez que tengo los datos, ya mi aplicación que se dedica a pedir datos y pintarlos. eso Y es. pues tengo que saber cómo funciona eso, porque al final SAP ahí se ha subido también al mundo del desarrollo del siglo XXI. Hay un curso por ahí en OpenSAP que habla de GCTS, que es cómo transportar objetos no solo de desarrollo, sino de configuración, utilizando Git mezclado con el sistema de transporte normal. Y hay una gráfica que me hace mucha gracia porque se ven pues, ciertos lenguajes de programación, Python, tal, Ruby, una barrera y por detrás ABAP. Y entonces en la siguiente diapositiva levantan la barrera y dicen, venga, ya nos vamos a incorporar al mundo del desarrollo normal. Claro, Bueno, claro. pues muy interesante. Y es eso, la gente que sepa que se pueden hacer cosas en SAP con tecnologías de este siglo y que no hay que saber ABAP y no que es, al principio cuando empiezas en ABAP te parece COBOL, aunque también hay gente que sigue trabajando con COBOL, y ahí está, o sea, sigue habiendo mucha demanda porque hay poca gente y muchas cosas que hay que mantener, pero yo a día de hoy pues, aconsejaría más tirar por esta nueva línea de desarrollo. Bueno, para terminar, siempre os pido dos consejos. Uno que te hubieras dado a ti mismo cuando empezaste con todo esto en 2008. Con lo que sabes ahora, ¿hubieras hecho algo distinto? Hubiera intentado aprender más por mí mismo, tener la mentalidad de aprender más por mí mismo en vez de esperar a la empresa a que me dé cursos. Ujú. Sobre todo ahora que hay muchos más recursos. Claro. Eso lo encuentro básico en la mentalidad del desarrollador o del consultor de este siglo. Yo creo que es importante. Una vez escribí un artículo en el blog hablando de esto y decía, si no te formas tienes un problema, no lo tiene la empresa. Y hoy me contestó, no, pero es que eso está en la obligación de la empresa y tal. Y yo,
hasta qué cierto punto. Evidentemente, si la empresa te va a meter en un proyecto de BTP, te tiene que formar en BTP. Pero tú como ti mismo, si tú ya sabes que las cosas de BTP es por donde va a tirar el mundo de desarrollo, preocúpate tú de, cuando puedas, ir formándote y que te suene todo eso. Porque hoy estás en una empresa, pero mañana estás en otra. Y te cuento Claro. ya si eres freelance y tanto. El problema realmente lo tienes tú. Mm, Evidentemente, si la empresa eso te va a vender como experto en BTP, hombre, es aconsejable que algo de formación te dé o que te facilite las herramientas. Pero sobre todo el problema al final lo vas a tener tú. mm, Yo creo que el tema del aprendizaje continuo ahora es fundamental. Otra cosa es que todos tenemos vida y que no puedo estar 24 horas dedicado a esto, pero intenta buscar ese tiempo para reciclarte, mirar y sobre todo, no lo puedes saber todo, pon foco. Es imposible estar al día de todo, eso es imposible. Entonces tienes que mm, tener claro, soy desarrollador, quiero hacer esto, pues poquito a poco. Ahora, también es verdad que en el mundo de desarrollo es un poco lo que más va evolucionando. Porque, claro, en el tema de desarrollo SAP ahora, pues hay desarrolladores, dependiendo, volvemos a cuestión de liderazgo del jefe, que tu jefe te va a pedir hacer un formulario en SAP Script, hacer una aplicación en UI5, hacer un desarrollo en BTP, el mismo. Entonces, y simplemente por, bueno, como esto es técnico, pues el desarrollador. Bueno, mm, esto no se aprende solo, requiere un poquito de tiempo. sí. Y es un consejo que le darías a una persona que quiera empezar hoy en SAP. ¿Qué consejo le darías? Que tenga paciencia y lo que tú has Ujú. dicho de que se centre en algo es bastante importante, pero sobre todo paciencia. No El es tema una de la idea paciencia fácil. lo mencionáis mucho, porque al final el tema de SAP al principio, empieces como empieces, y aunque ya tengamos más herramientas que las que teníamos hace años, es durillo al principio. Sí, luego te Y metes en una comunidad que en realidad está bastante bien, aprendes procesos de negocio, sí, se pueden aprender claro, muchas cosas, pero al principio cuesta entender dónde te has metido. claro. Yo estoy ahora participando bueno, en un campus de programación en 42 Madrid, que es todo desarrollo y tal. Entonces la gente cuando habla de SAP, un día hablábamos y tal, lo ven eso como procesos de negocio, qué rollo, digo, bueno, vamos a ver, tú cuando desarrolles aplicaciones, ¿para quién las vas a desarrollar? Digo, a ver, 4 de los 3 millones que vais a montar una startup, digo, pero el resto van a ser aplicaciones para una empresa, ya me da igual que sea de videojuegos, ciberseguridad o aplicaciones realmente de empresariales, realmente dicho. Digo, va a ser para una empresa y esa empresa probablemente se va a gestionar en parte con SAP, entonces es un mundo que tienes ahí, digo, te va a abrir y la posibilidad de viajar, conocer distintos procesos de negocio, empezar de distintos sectores, países, etcétera. Entonces, no te cierres. No, es que quiero ser el nuevo Facebook, quiero ser el nuevo Spotify. Vale, de los que estáis aquí, de los 4.000, va a haber 2 que a lo mejor hagan eso, y con suerte. El resto vais a trabajar para una empresa que va a tener un software empresarial. Eso Entonces, es. no os Mm. neguéis si se pone a hacer cosas chulas e innovadoras. 5 cosas más personales. ¿Un libro o un autor que nos recomiendes? Mario Alonso Puig, Sí. Reinventarse es el nombre del libro. Ujú. ¿Una película o una serie? Gladiator, me marcó Gladiator. de pequeño. Yo ya lo contó, la nominó alguien o la dijo alguien, y yo confesé que no la había visto hasta hace 4 años que la pusieron en la tele. Increíble, luego me encantó. Muy bien. Mm. ¿Una canción o un grupo? ¿O un Eh, estilo de música? sí, aquí voy a tirar por Vetusta Morla, por Copenhague. Muy bien. ¿Una ciudad o un país? Uf, esto sí que me cuesta Iba, más. iba a decir, ¿seguimos con Copenhague o no? No, como país he estado un par de veces en Filipinas y me gusta mucho. Es muy cercano a la cultura española y la gente es muy calurosa. Muy bien. ¿Y una comida o una bebida que nos recomiendes o que te guste? Comida, me encantan los ñoquis y estoy aprendiendo a Ujú, hacerlos yo ahora mismo. Y ujú. bebida, no, no tengo nada especial. Muy bien. Bueno, por último, pues recordar que la gente te puede encontrar en LinkedIn y cuéntame si te gustaría que hablara con alguien en concreto o de algún tema en particular y intento organizar a quien sea. Sí, tengo un compañero de trabajo que tú también Sí, conoces, Losel. sí. Eh, Tengo mucho respeto por él porque tiene un conocimiento de SAP enorme, a un nivel técnico Ujú, muy profundo. Y me ujú. encanta pasar tiempo con él intercambiar ideas. Y él puede dar fe, ¿no? Que eso de ser técnico en SAP puede ser un reto apasionante. Sí, sí, él es testigo de primera mano.
En primera persona. Perfecto. Pues nada, hablaré con él. Pues nada, un placer. Muchas gracias por la charla y creo que muy interesante. La gente tiene que ver eso, que con SAP realmente se puede innovar. Solo hay que querer y tener eso, un líder que impulse esa innovación, porque si no, por mucho que no quieras, que tú quieras, si el de encima, el de arriba no te apoya, vamos mal. Eso es, eso es. Pues nada, un Antonio, saludo. muchas gracias, un placer participar Sí, contigo. muy bien. Nos vemos en el SIT de Barcelona. Creo que sí, creo que iré. Perfecto. Un saludo. Chao. Bueno, Antonio, gracias.